El hombre Moisés y la religión monoteísta, publicado en 1939, es una obra de Sigmund Freud en la que explora los orígenes del judaísmo, la figura de Moisés y el desarrollo de las creencias monoteístas desde una perspectiva psicoanalítica. Las polémicas teorías de Freud abordan la historia religiosa judía, la cultura del antiguo Egipto y la teoría psicoanalítica, ofreciendo una interpretación única, aunque controvertida, del surgimiento del judaísmo y su impacto en el monoteísmo occidental. En este libro, Freud cuestiona la identidad de Moisés y los relatos fundacionales del judaísmo, retando las interpretaciones tradicionales de la religión. 1. Moisés como figura histórica. Freud comienza explorando a Moisés como figura histórica. A diferencia de la visión convencional que sostiene que Moisés fue un hebreo que liberó a su pueblo de la esclavitud egipcia, Freud plantea la hipótesis de que Moisés era en realidad un egipcio. Basa esta teoría en argumentos culturales, lingüísticos e históricos, destacando particularmente la etimología egipcia posible del nombre Moisés, que relaciona con la palabra egipcia mes, que significa hijo o niño, como en nombres como Tutmosis. Freud sugiere que Moisés fue probablemente un seguidor de Akenatón, un faraón egipcio que promovió la adoración a un solo dios, Atón. Las reformas monoteístas de este faraón, radicales en la cultura politeísta egipcia, moldearon profundamente la interpretación de Freud sobre Moisés. Freud argumenta que el monoteísmo de Akenatón, centrado en Atón, dejó una huella profunda en Moisés, quien se convirtió en transmisor de esta creencia monoteísta. Tras la muerte de Akenatón y el posterior regreso al politeísmo en Egipto, Freud sugiere que Moisés llevó la ideología monoteísta a los hebreos, a quienes luego lideró fuera de Egipto. Según Freud, Moisés introdujo la adoración a un Dios único y abstracto, sentando las bases del judaísmo. Esta teoría posiciona a Moisés no solo como líder, sino como agente que transfiere la innovación religiosa egipcia a los hebreos. 2. Moisés como proyección psicológica. Freud presenta a Moisés como una figura arquetípica central en la identidad judía, que examina a través de la teoría psicoanalítica. Sugiere que Moisés encarna tanto una figura paternal como una autoridad. El psicoanálisis de Freud considera que la creencia religiosa es una extensión de las relaciones familiares, particularmente de la dinámica entre el niño y sus padres. Según Freud, así como los niños idolatran a sus padres, las personas buscan en las figuras religiosas protección y guía. Moisés entonces se convierte en una figura paternal, sirviendo como la autoridad y legislador principal para los hebreos. En el libro, Freud retoma su teoría de la horda primitiva, en la que un padre dominante es asesinado por sus hijos, quienes luego sienten culpa y establecen un sistema de prohibiciones para recordar la autoridad del padre. Propone que este patrón podría reflejarse en la relación de los hebreos con Moisés. Freud sugiere que Moisés fue asesinado por sus seguidores durante una rebelión y que este evento traumático dejó una marca duradera en los hebreos, consolidando su identidad y reforzando la creencia monoteísta. Teoriza que la culpa colectiva y la represión derivadas del asesinato de Moisés alimentaron la devoción religiosa e inspiraron leyes y rituales para honrar al líder caído. 3. La memoria y el trauma. Freud introduce la idea de la memoria histórica en El hombre Moisés y la religión monoteísta, planteando que los eventos traumáticos, aunque no sean recordados conscientemente, pueden persistir en el inconsciente colectivo a través de generaciones. Esta teoría de Freud encuentra un paralelo en su experiencia clínica, donde los recuerdos reprimidos de la infancia pueden manifestarse posteriormente en síntomas o comportamientos. Para él, la memoria de Moisés y sus enseñanzas dejó una huella latente en el pueblo judío, aunque ya no recordaran estos eventos de manera consciente. Freud argumenta que las leyes, rituales y prácticas religiosas que dieron forma al judaísmo actuaron como un medio para procesar subconscientemente este trauma no resuelto. La teoría de Freud sobre el trauma explica así la resiliencia del monoteísmo dentro del judaísmo, a pesar de su rechazo inicial. Sugiere que el monoteísmo resurgió y se afianzó en la identidad judía debido a la culpa y al anhelo no resueltos por Moisés. Para Freud, la práctica sostenida del monoteísmo no era simplemente una preferencia religiosa, sino una compulsión psicológica moldeada por recuerdos y traumas colectivos reprimidos.
Esta idea de trauma transmitido sigue siendo influyente, especialmente en campos como la psicohistoria y los estudios culturales que examinan cómo la memoria colectiva moldea la identidad y las creencias. 4. La evolución de la religión monoteísta. Freud amplía su análisis considerando cómo el judaísmo influyó en el desarrollo de otras religiones monoteístas, particularmente el cristianismo y el islam. Argumenta que el concepto revolucionario del judaísmo de un Dios único y omnipotente sentó las bases para la expansión del monoteísmo en Occidente. Sin embargo, Freud enfatiza que cada religión adaptó y modificó este concepto fundacional de distintas maneras. Por ejemplo, ve el cristianismo como una extensión de la dinámica edípica que identificó en el judaísmo, enfocándose en la figura de Cristo como un sustituto de la figura paterna perdida. Freud sugiere que el énfasis del cristianismo en Jesús como Hijo Divino permite la resolución de la culpa reprimida asociada con la muerte de una figura paterna, Moisés. Esta adaptación, argumenta, contribuye al atractivo particular del cristianismo, que ofrece redención a través de la figura de un Dios amoroso y perdonador. El Islam, de forma similar, construye sobre la base abrahámica, pero establece un monoteísmo estricto con Alá como el único Dios, trascendiendo características humanas. La perspectiva psicoanalítica de Freud destaca cómo cada religión monoteísta aborda necesidades psicológicas profundas de autoridad, redención y reconciliación con una figura paternal. 5. La crítica de Freud a la religión. La exploración de Freud sobre Moisés y el monoteísmo también es una crítica a la creencia religiosa como un constructo humano impulsado por mecanismos psicológicos. A lo largo de El hombre, Moisés y la religión monoteísta, Freud mantiene su escepticismo hacia las doctrinas religiosas, viéndolas como expresiones de los deseos y ansiedades del inconsciente. Considera que las creencias religiosas son proyecciones de conflictos psicológicos internos, más que representaciones de verdades objetivas. Esta crítica es consistente con las opiniones generales de Freud sobre la religión, a la que describió como una ilusión en su obra anterior, El porvenir de una ilusión. En El hombre, Moisés y la religión monoteísta, el escepticismo de Freud se dirige no solo a los relatos históricos del judaísmo, sino a la misma naturaleza del monoteísmo. Sugiere que la necesidad humana de un Dios único y omnipotente refleja un deseo profundo de una figura paternal idealizada que provee protección y guía moral. Según Freud, este deseo se origina en la dependencia del niño hacia la autoridad parental, que luego se proyecta en figuras religiosas y deidades. 6. Recepción y críticas. Las teorías de Freud en El hombre, Moisés y la religión monoteísta han suscitado considerables debates y críticas, especialmente en círculos religiosos y académicos. Algunos estudiosos argumentan que las afirmaciones de Freud sobre Moisés y la historia judía carecen de suficiente evidencia histórica, considerándolas especulativas. Por ejemplo, la idea de Freud de que Moisés fue asesinado por sus seguidores y que este evento dio forma a la identidad religiosa judía no cuenta con respaldo en las fuentes históricas tradicionales. Los críticos sostienen que la interpretación de Freud depende más de conceptos psicoanalíticos que de hechos históricos, llevando a una narrativa que refleja sus sesgos. La hipótesis de Freud de que Moisés fue un seguidor egipcio de Akenatón también ha sido cuestionada, ya que muchos historiadores creen que simplifica los orígenes del monoteísmo. Si bien las similitudes entre el culto a Atón y el monoteísmo primitivo son intrigantes, no existe evidencia concluyente que los relacione. Además, la dependencia de Freud en la teoría psicoanalítica de la memoria colectiva y el trauma, aunque innovadora, sigue siendo controvertida. Algunos académicos argumentan que el trauma colectivo es un concepto difícil de demostrar o aplicar a poblaciones históricas, ya que los mecanismos de memoria transgeneracional siguen siendo en gran medida teóricos.